Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:32, estamos ya. Nosotros no paramos de analizar durante la pausa. Se suma, por supuesto, Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, y Cristóbal Uneus está, entendemos que por llegar, director de Data Science and Holster. Está complicado el transporte de todo tipo hoy día en Santiago, especialmente por lo que pasa en el metro, línea 1, que hay varias estaciones que están cerradas. Claudio, ¿cómo estás? Claudia Alvarado. Muy buenos días. Bueno, partamos primero por la obviedad, digamos que efectivamente pasa Janet Jara y José Antonio Kast a segunda vuelta, lo decían todas las encuestas, no hubo finalmente esta amenaza de la que todos hablamos las últimas 2 semanas y que parece que no era tal respecto de Johannes Kaiser, pero la distancia entre Jara y Kast es mucho más estrecha de lo que se pensó siempre. ¿Qué es lo que habría que leer de esa estrechez, a tu juicio? Como toda elección de este tipo, hay mucho que analizar y son diversos los factores que exigen un examen. Pero a modo de titular, a mí me parece que si nos quedamos solo con esa revisión, ¿cierto?, de los 2 candidatos que pasan a segunda vuelta, para Janet Jara el resultado fue decepcionante del punto de vista de su votación. De hecho, el comando ya venía bajando las expectativas. El comando ya venía diciendo va a ser menos de 30%, que ya era bajo si uno considera que no tenía candidatos competitivos por el lado izquierdo. Que era la candidata única, claro. Porque no vamos a contar a Arte, que ya sacó ya el raspaje de la olla, y para qué decir Marco Enrique Minami. Tal cual. Entonces, ya bajo el 30%, raspando era poco. Bueno, el porcentaje que sacó es derechamente decepcionante para ella, y a la inversa, para José Antonio Kast es un resultado, como ustedes decían, mucho mejor de lo esperado. Es un resultado que lo deja muy bien aspectado de cara a la segunda vuelta, no solo por su propia votación, sino que además por la suma total de los candidatos de las derechas. Esto no es aritmético, no se van a ir todos los votos de Evelyn Matei, pero grosso modo las derechas, sin contar a Parisi, que es un fenómeno aparte, que ya vamos a conversar seguramente, sin contar a Parisi, las derechas, el mundo de la oposición saca sobre 50%, eso versus lo que alcanza Janet Jara para el oficialismo es bien severo. Sí, pero también se habló en un minuto, aquí mismo lo hablamos, de que la derecha podía llegar al 60%. Pero eso era con Parisi, la oposición con Parisi llegar al 60%, y creo que estuvo cerca de eso. Ya, hablemos de eso. Cristóbal Uneus, que acaba de llegar. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. ¿Parisi es la gran sorpresa de esta elección, a tu juicio? Sin duda. ¿Más que la votación de Janet Jara? Parisi es la noticia porque irrumpió todos los escenarios presidenciales, le cambió la naturaleza al gobierno que hace José Antonio Kast, que ha ganado la segunda vuelta. ¿Tú ya lo das por ganado? Sí. No le das ni una posibilidad a Janet Jara nosotros de que vamos a sacar los votos del PDG. Claro, nosotros vamos a sacar un informe como en 1 hora más, donde decimos que ella tendría que sacar el 70% de los votos, Parisi, Matei, Meo, Artés, Maynicos juntos. Para poder ganar. Le queda un trecho demasiado largo, asumiendo que todos los votos de Kaiser se van a ir a Kast, que es un supuesto razonable. Sí. Necesita el 70% de todo el resto. Es imposible. Ya. Bueno, la verdad es que ayer en algunos personeros del oficialismo se sacaba un poco esa cuenta, ¿no? Que era casi remontable el salto, porque además eso no quedó con margen, digamos, de... Ahora, lo que va a ser engañoso es que Kast va a sacar un muy buen resultado, se va a sentir con un mandato, pero no va a tener los votos en el Congreso. Entonces, él ayer perdió. Tuvo una gran oportunidad. Eres la única persona que escucha que dice que Kast perdió. Bueno, pero por lo que pasó en el Congreso. Porque Parisi le quitó la mayoría en la Cámara. Y se farrearon a Atacama. Ya, ahí, bueno, eso sí, porque lo de Atacama fue notable. Ahí hay un arrastre, básicamente. Daniela Chiccardini y Yanna Proboste. Nadie vio venir eso. No, estaba en los escenarios, pero era con muy baja probabilidad. Pero mucha gente lo hablaba, pero con muy baja probabilidad. Pero ahí quedó, claro. Chiccardini, primera mayoría nacional, 36,7. Impresionante. Y Yanna Proboste arrastrada por Chiccardini pese a todas las peleas que tuvieron. Ahora, volvamos a lo que tú dices de el fenómeno Parisi. Porque, y Claudio Alvarado decía recién, claro, si lo sumamos dentro de la oposición, y ayer a todos nos pasó que cuando teníamos que pintar cómo quedaba el Congreso, era como los azules con todo lo que significa oposición y los rojos con todo lo que significa oficialismo, y tú dices, ¿y dónde pongo al PDG? Porque no es correcto ponerlos realmente como que vayan a votar con la oposición, ¿o no? El PDG le quitó diputados al oficialismo, nosotros decíamos 68, el oficialismo son 64, ahí le quitó una parte, pero también le quitó a la derecha. Entonces, el PDG, en términos de esos concretos, es como un partido de centro que le quita a ambos lados. Literalmente de centro en lo que se bisagra. Bisagra, pero
Pero la pregunta es cuánto va a durar este partido. Es que eso te iba a decir la gran pregunta, porque ya hay una experiencia anterior de un partido de la gente que llegó, que irrumpió, que fue como la gran sorpresa, pero se fue desgajando muy rápidamente y no operó como un bloque, se fueron desgajando y fueron cada uno fue montando su propia... Y hay ciertos personajes en ese partido que van a hacer más difícil esa gobernabilidad. Sí, ¿Como quién es? bueno, Pamela Pamela Giles. Giles. Pamela Giles. Pamela Bueno. Giles va probablemente querer que ser no. la líder, no va a Salió poder el- controlarlo. Alcanzó, vi los últimos resultados, alcanzó a salir la hermana de la Franco arrastró. Parisi, la Sí, arrastró. pero no al abuelo. No, ella arrastró, es divertido eso, porque arrastró A la hermana de Parisi. A la hermana de Parisi, o la hermana de Parisi arrastró, claro, y en cambio no pudo arrastrar a su Claudio, pareja, como se dice. ¿Qué dirías tú que representa hoy? Yo sé que estamos muy encima y que esto va a requerir radiografía profunda y buceo. Pero de lo que sabemos. De lo que vemos. ¿Qué estaría representando Franco Parisi? Lo digo de una manera quizás frívola, porque en sentido hay que mirar hacia Por abajo. supuesto. Pero Johannes Kaiser no era la figura, o sea, no hay... ¿Este país se derechizó o este país hay algo nuevo por mirar? A mí me parece bastante claro que Franco Parisi es la consolidación de algo que ya veníamos comentando en elecciones previas y que es el crecimiento de un votante porcentualmente cada vez mayor, antipolítica, hastiado con las instituciones políticas, valga la redundancia, tradicionales. Por supuesto que con un componente de orden y seguridad también, digamos, una antipolítica que no es casual que hoy día esté en la oposición, aunque quizás el próximo gobierno también lo va a estar, pero es una antipolítica, digámoslo así, que calza mejor que otros liderazgos con lo que se han llamado ciertos populismos, alternativas demagógicas, pragmático, poco ideológico. Fue, digamos, claro en su postura para el plebiscito apruebo-rechazo, ha sido opositor a Boric, pero de cara al próximo gobierno todo indica que se va a dividir, que no va a ser un partido que se logre mantener homogéneo por los liderazgos disruptivos que tiene adentro, partiendo por Pamela Giles, y porque Franco Parisi hoy día pareciera tener mucho poder electoral, pero Franco Parisi, si es que sigue la tónica habitual de las elecciones previas, después desaparece, digamos. Franco Parisi no tiene un cargo formal por el cual mantener desatada la Se lo coyuntura. preguntaron ayer, se lo preguntan siempre, y usted se va a volver a Estados Unidos, porque recordemos que vive en Estados Unidos. Y se enoja que le pregunte, porque, o sea, yo estoy donde estoy, y dice unas cosas así como una evasiva. Cristóbal Uneus, ¿quiénes son? Todavía es muy luego para saber. ¿Quiénes son los votantes? ¿Quiénes votaron Claro, por nosotros Parisi? vamos a sacar un informe en un Sí, rato yo más. sé. ¿Y qué es lo que descubrimos? Te escuché en Uno, otra radio. los jóvenes, Infiel. si quieren sigo. Sí, dale. Los jóvenes, ¿no es cierto? Él fue el gran ganador en los jóvenes. Ah, jóvenes. Sí. Y un tercio de los que no votaron el 21 y votaron ahora, se fueron con él. Entonces, De el los- voto voto obligado, él se llevó uno de cada Que es tres. un voto muy ese- antipolítica. Ese bolsón del que decíamos no sabemos quiénes Ahí son, está, qué quieren, ahí está. nada. Yo que pensaba que estaban con Kaiser, Se fue con él. Se fueron fueron. con Y, Parisi. y espérate, y hasta Evelyn Matei hablaba de ese voto no, sí, oculto. lo oculto, que- pero se equivocó. En vez de estar con Kaiser o con ella, estaba con Parisi. Ah, Entonces existía claro. el voto oculto. Pero no era estaba para con ella. los que ella Mira, pensaba que estaban. Acércate al micrófono, el Faro UDB de la Universidad del Desarrollo sacó un informe esta mañana tempranito y dice lo siguiente respecto de los patrones de votación de los candidatos. Dice, uno, que el Chile Metropolitano Central de la región metropolitana, Valparaíso, que favoreció a Jara sobre Kast, reflejando el predominio oficialista en núcleos urbanos, ¿ya? Como se había Pues sabíamos visto que el Frente Amplio y en el otras PC era duro. elecciones anteriores. El Chile de la zona sur agrícola, la Araucanía, Ñuble, Eso es Maule, totalmente entregó mayorías a Kast, consolidando el cinturón republicano. El Chile minero nortino, Antofagasta, Atacama, Parisi. Tarapacá, Parisi. coronó a Parisi. Y el sur es Jara. Pero no tanto, en el Pero sur no, también le fue porque bien a dice Parisi. acá No, sí, que pero- el Biobío, perdona, que Mira. el Biobío emerge como una región bisagra única, vale decir, en la que Kast obtuvo el 27%, París el 25%, mientras que Jara quedó relegada al 22%. Pero Y dice, ojo, porque esto es un cambio importante de tendencia, porque esa zona fue predominantemente de izquierda Sí, po. siempre. Estamos hablando de y, ojo, Concepción, y el norte también. Pelota. El El norte norte, también. Sí, Siempre fue de porque era izquierda. Sí, Ya, pero la el mapa nuestro ¿Sí? Ya. dice amarillo el norte, Parisi, rojo Oye, tercera y impresionante. cuarta, Jara, el centro hasta Puerto Montt, Kast, y de Aysén hacia el sur, Jara. Entonces el país está dividido en 4 bloques con 3 estructuras. Ya, pero si bien tú tienes, obviamente tienen razón con lo de Jara, pero en el sur, al lado de Jara y al lado de Kast, está Parisi. Ah, no, sí, por O sea, supuesto. o Esto sea, ya no es él- no- esto a él ya no le- es el norte. No, po. Ya no es el norte. Ya Él no es penetró, solo, o sea, ya él no es penetró. solo el norte. Y para qué decir
Evelyn Matei, que realmente le fue, o sea... No, en el sur sacó menos del 10%. O sea, realmente es impresionante el nivel de derrota. Ya podemos ir a eso, pero quiero preguntar una cosa acerca de para Parisi. Cuando ustedes lo escuchan ayer, que él fue súper claro en que dice, vengan a ganarse los votos. Gánense los votos, sí. Kaiser dijo en X, ya le puso, se demoró un minuto en Se demoró ponerle todo. precio. Se a demoró los- 5 minutos en poner pegarle. en venta su respaldo Bueno, político. pero Franco Parisi es un negociador, si eso ha sido siempre. Pero, claro, y ustedes dicen, bueno, veamos la experiencia que tuvo en el 2021, que partió con 6, ¿eran 6 diputados o 7? Tengo la duda. Sí. Bueno, Ya. pues tengo la duda, pero terminó con ninguno. Pero él dijo ayer, hemos aprendido de nuestros errores. No sé realmente si eso es cierto o no, pero está claro que ellos saben lo que les pasó el 2021. Entonces, y ahora tienen... ¿Cuántos están llegando? ¿A 14? 14 A diputados. 14 diputados. Pero yo estoy con Claudio, este partido Ya. no va a durar mucho. ¿No, tú crees que no? No. Por la Y- gobernabilidad del Y partido. no al Pero- menos ordenado, no cuadrado, no disciplinado. Espérame, no. pero antes de que vayamos a las proyecciones, Sí. porque ya finalmente hablamos 2 semanas de Johannes Kaiser y... Ya, ¿qué Ya, pasó pero con- vamos a hablar un mes de pero por ¿qué eso, pasó no, con Johannes pero Kaiser? vamos a hoy día, a los análisis de hoy día. ¿Qué pasa con Chile Vamos? Es decir, ese mundo del centro, Chile Vamos, el socialismo democrático, quedan desdibujados, desfondados, no sé cómo podemos vació, llamarle. como que se vació el centro. Pero ese mundo quiere decir que no existe. ¿Qué va a pasar aquí entonces con los acuerdos, con las conversaciones? Yo creo que es interesante ver qué pasa ahí con ese mundo de los centros. A ver, yo lo diría así, es la otra cara de la moneda del auge de Parisi. Si Parisi se Claro. explica en gran parte por el voto antipolítica, especialmente concentrado en el mundo del llamado votante obligado, lo que ocurre en especial con Evelyn Matei, porque en el Congreso Chile Vamos le fue peor de lo esperado, pero sigue siendo una fuerza importante, digamos. Evelyn Matei, aún más que la coalición, que también le va bajo las expectativas, yo creo que está, además de sus errores propios, tuvo una campaña, especialmente el primer semestre, bastante errática, lo hemos conversado, pero también hay una cuestión más estructural y que tiene que ver con el desfonde, o al menos caída muy significativa de los bloques políticos tradicionales, de lo cual ya habíamos tenido noticia antes. Si uno empieza a revisar distintas elecciones de los últimos 4 o 5 años, hemos tenido distintos hitos en que a esos grupos tradicionales les va mal. Abuelo de pájaro, Lista del Pueblo el 2021, el Consejo Constitucional del Pensé en eso que 2023, caí ayer, sí. la primaria de Carolina Tovar. Entonces, hay distintos momentos en los cuales uno ve la política tradicional en las instituciones y referentes habituales del Chile post-dictadura no se renovó, no cuajó, y si además agregamos lo que le pasó a Sebastián Sichel en la presidencial 2021, yo creo que lo que está viviendo Chile Vamos es quizás muy fuerte decir crónico, una muerte anunciada, pero algo cercano a eso. Porque además, sobre todo eso, Evelyn Matei, que partió muy arriba, tuvo una candidatura muy errática. Ya, pero eso es el punto, porque comentábamos con la Claudia al comienzo. A comienzo de año no había duda de que Evelyn Matei era la candidata, que iba a pasar a segunda vuelta y que incluso muchos le daban por descontado que iba a ser la próxima presidenta de Chile. Y claro, y alguien puede comparar, bueno, pero en 2021 ya pasó esto, Parisi le ganó a Sebastián Sichel. Sí, pero Evelyn Matei no es Sebastián Sichel. Y Evelyn Matei representa, digamos, el corazón de lo que es Chile Vamos. Bueno, podemos entrar en si realmente Chile Vamos estaba convencido o no de que ella era la candidata, lo que fuera, o se les impuso porque estaba arriba en la encuesta, pero digamos, ¿cómo se perdió esa oportunidad? O sea, ¿se perdió o nunca fue realmente? No, yo creo que se perdió. Yo creo que Parisi, mirando para atrás, tuvo una cosa muy clara, que él no le dio tanta importancia a la cosa económica, a la cosa de seguridad. seguridad. Sí. Y ahí la diferencia con Kaiser es brutal. ¿No es cierto? Que Kaiser fue para el otro lado. Y sí le dio la economía, pero la economía pensando en la gente, no en los 6.000 millones de dólares. No, Y no ahí- habló del recorte. Y no habló del recorte. Y ahí yo creo donde él interpretó una sociedad que está hastiada con la política, pero también quiere mejorar su calidad de vida y le supo hablar en el Y lenguaje. que también probablemente ese mundo del votante obligado, que ahora sí se va a poder seguir estudiando, porque también Sí. aquí los sociólogos van a tener que saber hacer bien la pega, los analistas políticos, los periodistas, todos. Quizás no es un mundo que le importe todavía el clivaje de Pinochet, no de le la interesa. tercera estrofa. No, o sea, eso- entonces, bueno, Ese pero, mundo ya pasó. Eso pero lo dijo para José clarísimo Antonio, pero ayer. para José Antonio Caz va a tener que ser un dato. Es que por eso para él es brutal, porque por un lado tiene a alguien que canta la tercera estrofa y por otro que no le importa. No, que Exactamente. dijo, Entonces, ayer Parisi dijo, no queremos que canten Oye, la tercera estrofa. No es que no le importe, sino Cristóbal que... Uneus, perdona, Connie. Sí. Franco Parisi hoy día, ¿es un movimiento o es un síntoma? Yo creo que es un síntoma. Ahora, en un régimen parlamentario
Kast estaría hablando con Parisi para meterlo dentro Hoy del gobierno, día, claro. ¿no es cierto? Claro. Sí. Asegurar gobernabilidad, llegaría a 90 diputados. Ahora, ojo, Parisi no sacó ningún senador. No, No. es verdad. Entonces, Está en el Senado. ojo con los candidatos. RN le fue mal, muchos de los subdiputados fueron al Senado, le fue bien en la quinta, le fue bien por allá, ¿no es cierto? Pero en diputado le fue horrible. Entonces también hay como cosas mezcladas aquí, pero Parisi sin duda es Y un esto síntoma. Y yo creo que cavó un nicho en el centro entre la sí, izquierda y la derecha. Hizo así como que, Claro. hizo así digo Como yo, la que, gente no está viendo, o ya pero como está. que Es se un comillas instaló. centro, pero distinto lo que conocíamos Sí, en Chile por sí, el centro. sí. No, yo quería decir sobre Kast de cara a la segunda vuelta, que me parece que en principio, esto depende de cómo los actores se comporten, digamos, y si están a la altura o no de las expectativas, pero en principio la tarea de Kast para la segunda vuelta, otra cosa es gobernar, es más fácil que la de Janet Jara, primero, Sí, porque claro, Janet sin Jara tiene que ir a duda. buscar votos donde cuesta, No, y Cristóbal sí. lo explicaba bien en términos porcentuales, pero además porque José Antonio Kast, insisto, solo de cara a la segunda vuelta, un periodo de corto plazo, tiene una narrativa muy a la mano, que es lo mismo que hizo sobre todo el primer semestre, que es subrayar propuestas en seguridad, economía y migración, con lo que unifica a las derechas, está alineado con las prioridades ciudadanas, y al votante de París y a una parte de él en principio no lo aleja. O sea, yo creo que el foco de Kast de cara a la segunda vuelta no es tan complejo. ¿Qué hace Janet Jara, en cambio? Ahí me cuesta pensar cómo crece electoralmente del punto de vista de lo que necesita. Yo estando de acuerdo con Claudio, yo creo que Kast sí tiene un problema gigante. ¿Cuál? En el sentido de que Cristóbal Uneus. sus voceros ayer todavía no acusaban el golpe. Ah. No. Martín Arrau seguía hablando del chavo préstamo. Sí. ¿Dónde van a sacar los votos? Claro. Entonces, si Kast se queda pegado en el mismo discurso siempre, podrá ganar la segunda vuelta. Pero así no va a poder gobernar Ah, y, que no va, estoy de acuerdo con eso. y no va a poder pasar sus leyes y le pueden perforar por todos Claro. lados y se le va a desordenar el Pero hacerle gobierno. imposible pero al su gobierno. postura, su anclaje respecto de un gobierno de emergencia, No, eso- respecto de las... Porque, pues, a ver, el que sacó la mayor votación en el norte se llama Franco Parisi, no el que dijo que va a cerrar la frontera a Machote. Entonces, algo habrá que revisar quizá en ese discurso, porque a lo mejor todavía falta conectar mucho más con un sentir, no solo con el miedo, con un sentir. Perdona, Claudio, Sí. pero lo que dijo París ayer de que ni Kast ni Jara Sí, tenían calle, Sí. ojo con ese discurso, porque es un discurso Porque como es diciendo, esta es la élite. Sí, Claro, ¿No pero es si cierto? eso Es la es casta. No, está es bien, la- pero sí. eso gracias. durante 4 años puede ser muy duro. Exactamente. Ahora, Es un gran punto claro, ese. vamos a ver Dice- si digamos, si París se queda en Chile, es que siento ese liderazgo. Sí. Oye, Claudio, dos cosas. También, si tienes también algo que apuntar ahí, pero quiero sumar un elemento y es en este como desfonde, estoy pensando en el centro, Chile Vamos, se tiene que pegar, me imagino, una reflexión. Los vimos ayer rápidamente alinearse con José Antonio Kast. Yo contaba que según la información que yo tengo que Evelyn Matei no quería ir, pero que se vio un poco forzada precisamente porque le dijeron, oye, nosotros tenemos que seguir mañana trabajando y hay que asegurarnos, digamos, ser parte de este grupo. Pero me imagino que viene un análisis muy crudo, ¿no? Es lo que debería ocurrir. Uno supondría que junto con apoyar a José Antonio Kast, que en fin hace sentido, viene de la UDI, al frente de una candidata comunista, continúa el gobierno, el apoyo a segunda vuelta, yo creo que para el electorado derecha, centro-derecha es medio natural, pero eso no debería obstar, como dices tú, Connie, que venga una reflexión a la altura de las circunstancias, porque, digámoslo así, esto en parte se explica por los errores de la campaña de Matei, pero como conversábamos recién, hay cosas más estructurales, esto es más largo, digamos. Sí, O sea, no es la primera elección presidencial que el candidato de centro-derecha tiene este resultado. En la parlamentaria, si bien siguen teniendo una representación relevante, le fue bajo las expectativas. Hay partidos muy golpeados, como el caso de De Bópoli. O sea, Bópoli que desaparece. son demasiados los factores que deberían llevar una reflexión importante. Pero claro, como la política a los actores le exige reflexionar al mismo tiempo que ejercer el poder, también se necesita para ese tipo de reflexión liderazgos que sean capaces de sobreponerse a la coyuntura, y eso no siempre existe. Pero algo- yo esperaría eso, y sobre todo pensando en el futuro de la centroderecha. Porque el futuro de la centroderecha, con o sin ingresar sus partidos al gobierno de Kast, me parece que con independencia de ese factor, exige esa reflexión. Si no, electoralmente puede seguir cayendo, digamos. Lo último, si nos quedan pocos minutos, Cristóbal Uneus, Claudio Alvarado, las encuestas. Sí, eso Los mismo me iba a decir sociólogos se equivocaron, es decir, el voto obligado, ese mundo del que tanto hemos hablado, le dio un duro revés al mundo de las encuestas y también a los analistas y cientistas políticos. Mi lectura es que sí.
No sirve nada chutar los dos primeros, sino... Porque no hubo triple empate por ningún Claro, lado. y Parisi está bien, un Pulso Ciudadano fue el que más le acercó. el único. Porque estuvo en el orden Pero correcto. siempre. Sí, pero los porcentajes son bien distintos. No, sí. Entonces yo creo que aquí hay un desafío gigante para el mundo de las encuestas Pero políticas. ¿cuál es el problema, Cristóbal? Porque escuchábamos a Lo Franco mismo que- Parisi decir los terroristas de las encuestas como si en el fondo las encuestas, los encuestólogos se hubieran puesto de acuerdo para fregar, Esto para es lo no mismo que pasó en leer Estados Unidos a Parisi. con Trump. La gente que vota a Parisi no contesta encuestas. Y por lo tanto no tenéis cómo tenerle el pulso. Yo agregaría que junto con la reflexión, o la evaluación más bien, de cara a las distintas encuestas, porque convengamos que, a ver, se equivocaron todas en ocultar el fenómeno Parisi, sin duda, pero dentro de los errores de las encuestas hay casos bien diferentes. O sea, para decirlo en buen chileno, la Cosa Nostra decía una cosa, El y triple empate, el y el triple resto de empate. las encuestas decían Sí. otra, y después además está el caso de Pulso Ciudadano, donde sí está Parisi como bastante identificado. Entonces, está esa evaluación, encuesta por encuesta. Me parece que Panel Ciudadano, más allá del fenómeno Parisi, por ejemplo, en general mide bien lo que iba a ocurrir. Bueno, Panel Ciudadana lo dijo el viernes, que el dato clave de la semana decía es que París está marcando 14%. Entonces yo diría Lo que decía. hay Pero 7 puntos entre ¿Ah? Cast y Jara, perdón. 7 puntos. No, sí, Y fueron pero lo dos. marcaba como fenómeno Sí. que las otras encuestas no. Entonces, está esa evaluación, encuesta por encuesta. Y luego está la otra evaluación, que es el uso que el debate público hace de las encuestas. Sí. Porque la verdad es que nosotros sabemos hace bastante tiempo que el votante obligado es más difícil de medir, que Sí. estamos en un escenario incierto, y eso se dice, pero no obsta el protagonismo que alcanzan las encuestas. Yo creo que eso también exige una reflexión. Así es. Bien, vamos cerrando este día lunes 17 de noviembre con el Vamos a análisis tener harto- Claudio Alvarado, director del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, y Cristóbal Uneos, director de Data Science and Holster. Quedamos entonces atentos con ese estudio que tú dices que va a salir En un rato más. con la Ya. radiografía de lo que pasó ayer. Ya. Trabajaron Una toda mirada. la noche. Toda la noche. Trabajaron toda la noche. Sí, pues ahí está con una parte, el pelo parado de Cristóbal Luneus lo refleja.